Buenos días a todos los presentes. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ahora 8 a.m. del día sábado 15 de mayo del año 2024, se reunió el Tribunal de Justicia del Juzgado Primero de Introducción contra la Violencia hacia la Mujer, presidido por mi persona y la circunscrita secretaria, la doctora Michelle Merlo, a objeto de realizar el acto público de audiencia para considerar las medidas cautelares dentro de la etapa preparatoria por el presunto delito de feminicidio que sigue el Ministerio Público en contra de Roberto Parada Juchani, previsto y sancionado por el artículo 252 con agravantes inciso 1, inciso 2, inciso 3 del Código Penal. Informe por Secretaría si todas las partes se encuentran legalmente notificadas y presentes para este caso. Informa a su autoridad con el señalamiento de la presente audiencia para considerar las medidas cautelares se encuentran todos los sujetos procesales debidamente notificados. Asimismo, informo que en sala se encuentra presente el imputado Roberto Parada Juchani, asistido de su abogado, la víctima denunciante, asistida por la presente del SLIM y la presente del representante del Ministerio Público en todo cuanto se informe. Gracias. Se tiene presente el informe realizado por la señorita secretaria, estando todos los sujetos procesales debidamente notificados y presentes en sala. Se declara instalada la presente audiencia, se le cede la palabra al representante del Ministerio Público para que haga la fundamentación de la indicación conforme a ley. En un solo acto, por favor, fundamente la probabilidad de autoría conforme lo establece la ley 1173. Por favor, doctor Rodolfo Oré, le cedo la palabra. Gracias, señora juez. Voy a hacer uso de ella. Como representante público del Estado, en mi calidad de fiscal, ante su autoridad, presentamos la imputación formal en contra del señor ahí presente, Roberto Parada Juchani. En relación a los casos, le hago conocer lo siguiente. Este proceso nace a través de un hecho, el cual establece en el artículo 252 sobre feminicidio, donde el señor, ahora imputado, en fecha 6 de febrero del 2024, se dirigió a un local nocturno, donde la señora víctima, Paola Vargas Mendoza, la señora víctima, se dirigió a este local para celebrar un cumpleaños el cual estaría celebrado por el señor Pablo Roca y demás invitados. De acuerdo al desdoblamiento de las cámaras de seguridad de dicho local, a las 1:30 a.m., la víctima aborda un taxi, el cual con dirección a su domicilio. Es en este momento que dentro de las cámaras y el desdoblamiento, el señor Roberto Parada aparece en otro taxi, el cual la sigue con rumbo al domicilio de la ahora víctima. Es en este momento que a las 1:58, de acuerdo a las cámaras de videovigilancia del domicilio donde habitaría la señora víctima, es interceptada por el ahora imputado, donde en las cámaras se ve claramente que la intercepta, empieza a hablar y de manera sorpresiva saca un cuchillo. Este cuchillo, el cual le acerta una puñalada, causándole un ingreso de 8 centímetros, dañándole el hígado inferior, el estómago a nivel píloro y riñón derecho, desencadenando una hemorragia interna como externa, seguida de un shock hipovolémico, lo cual sería la causa de la muerte de la occiso. Señora juez, dentro de las evidencias se ha encontrado esta arma en el lugar de los hechos, donde
en las pericias se puede evidenciar el ingreso tanto como la salida de acuerdo a las ranuras de esta arma punzante. Además de ello, dentro de las pericias que se ha realizado por el IDIF, se puede evidenciar que existen marcas de huella donde sería compatible con el ahora imputado. Señora juez, el Código Penal establece en el artículo 252 bis sobre feminicidio que se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias: que el autor haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, este haya tenido alguna ligación ante esta, o por haberse negado a la víctima a establecer con el autor una relación, por estar con la víctima en situación de embarazo, la víctima que se encuentre en situación de relación o de subordinación, dependencias respecto al autor, o lo que refiera que la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad cuando con anterioridad de los hechos la muerte de la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, etc., o cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual. En ese sentido, señora juez, hemos dado una correlación a la comisión de los hechos el cual el ahora imputado Roberto Parada habría incurrido. Gracias. Gracias, señor fiscal. Muy bien, se tiene presente el argumento realizado por el señor fiscal. Córrase en traslado con los indicios recolectados en esta investigación. Tiene la palabra el señor representante de la víctima, los servicios legales integrales municipales. Por favor, doctor Fernando, le cedo la palabra. Gracias, señora juez. Abuso de ella. Manifestar que los servicios legales integrados de la municipalidad se hacen presente conformando con la formalidad del artículo 50 de la ley 348, ratificándome en todos los extremos lo que ha dado el representante del Ministerio Público, asimismo acotar el informe médico forense y el acta de defunción que identifica al autor del feminicidio, que está apuntando completamente hacia Roberto Parada Cuchani. Y este relato goza de toda veracidad, y en virtud de la sentencia constitucional 394, quebrado 2018 S2, señalar que existen los indicios suficientes, la declaración ampliatoria de la madre víctima, se hallan las huellas gráficas de la autoría por parte del imputado Roberto Parada Cuchani. Eso es todo. Gracias, doctor Fernando. Escuchando el argumento por parte del representante de los servicios legales integrales municipales, le cedo la palabra al abogado del imputado. Por favor, doctor Rodrigo Padilla, le cedo la palabra. Gracias, señora juez. Habiendo escuchado lo manifestado por parte del Ministerio Público, como también del representante del SLIM, existe una contradicción, ¿no?, en la relación de los hechos del Ministerio Público, ya que primero manifiesta y expresa que los pedidos de ayuda de la víctima no fueron escuchados. Luego, en la declaración de la madre expresa de que sí ella pudo haber escuchado, sí escuchó el grito de auxilio de su hija, en este caso la víctima. Entonces, en cuanto a la relación, las cámaras no apuntan hacia el domicilio, sino que apuntan hacia la calle. Entonces, el Ministerio Público en su imputación formal no identifica el lugar, no indica si la madre vive ahí o vive en la esquina de la cuadra. La imputación de los hechos debe de contener elementos de forma y de fondo, indicar de manera precisa tiempo y lugar, todo bajo el principio de presunción de inocencia, que esto está establecido en el artículo 8 de la CIDH, artículo 116 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 del Código Procesal Penal. Solicito a su autoridad que se tomen los parámetros establecidos en el bloque de constitucionalidad, aplicando el principio indubio pro reo al imputado, por lo cual de no haber acreditado el Ministerio Público con los elementos indiciarios. Eso sería todo, señor juez. Gracias, doctor Rodrigo. Bien, se tiene la palabra del ciudadano Roberto Parada Cuchani. Por favor, le cedo la palabra. Buenos días, señora juez. Las tengo de hablar. Gracias.
Bueno, pasamos a dictar la relación presentada por el Ministerio Público en contra del imputado Roberto Parada Juchani por la presunta comisión de delito de feminicidio previsto y sancionado por el artículo 252 con agravantes del inciso 1, inciso 2, inciso 3 del Código Penal, y escuchada la fundamentación del Ministerio Público con relación a que acredita la probabilidad de autoría del imputado, tal como lo manda el artículo 233 en su numeral 1 de la Ley 1173, artículo 233, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal. Voy a pasar lo que es hacer la valoración si corresponde o no verificar esos elementos indiciarios, ¿no? Que la imputación formal y provisional del Ministerio Público en relación a la adecuación del tipo penal imputado que se encuentra vigente en nuestra normativa penal boliviana, el Ministerio Público ha presentado como indicio la denuncia en fecha 6 de febrero del año 2024, realizada por Marcela Mendoza Paz, que es la madre de la víctima, aproximadamente a horas 1:59 de la madrugada en la puerta de su domicilio. Escucha gritar a su hija Paola Vargas Mendoza, la víctima, y sale a auxiliarla encontrándola en el piso, ensangrentada. Se tiene informe médico forense, presenta 8 cortes penetrantes en región abdominal. El certificado de defunción se produce por lo que es la muerte de la occisa por shock hipovolémico, el desdoblamiento de las cámaras, donde se ve claramente a Roberto Parada Juchani llegando a la casa de la víctima y proceder con el feminicidio, y luego salir de la escena. Se encuentran también las directrices por parte del Ministerio Público, la presentación del arma cortopunzante y la huellografía, el apersonamiento de servicios legales integrales municipales, donde se hace referencia a su denuncia por parte de Marcela Mendoza. La resolución del fiscal de aprehensión, el informe del designado al caso José Lijarón Zambrana. Claramente mi persona puede evidenciar que existen, ¿no?, los suficientes elementos para acreditar una probabilidad de autoría y que el probable autor Roberto Parada Juchani, por presunto delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 252 del Código Penal, conforme lo establece el artículo 233 en su numeral 1 de la Ley 1173, de acuerdo al artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, las partes quedan legalmente notificadas con la presente resolución de la misma, que es dada ahora 9:50 del día lunes 12 de febrero del 2024, por lo cual, al haberse demostrado la probabilidad de autoría, se pasa a resolver el numeral 2 del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el representante del Ministerio Público para que fundamente los riesgos procesales y su medida cautelar. Doctor Rodolfo, le cedo la palabra. Gracias, señora juez. El Ministerio Público, a través de lo expuesto, solicita la detención preventiva para el ahora imputado Roberto Parada Juchani. Con respecto al peligro de fuga y de obstaculización, nos remitimos al artículo 234 del Código de Procedimiento Penal sobre el peligro de fuga, donde nos dice claramente que por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener o fundamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Como ya se puede evidenciar en el cuaderno de investigaciones, el sujeto habría huido del lugar, por lo cual se habría emitido una orden de aprehensión. En ese sentido, existe el peligro de fuga. Nos dirigimos al artículo 234 en su numeral 1, donde refiere que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, ni negocio alguno o trabajo asentado en el país. Como puede evidenciar en el cuaderno de investigaciones, no existe fojas algunas donde el sujeto ahora imputado presente algo que desvirtúe este tipo penal. Además de eso, nos referimos al artículo 234 en el numeral 2, donde dice las facilidades de abandonar el país. El ahora imputado no ha presentado en fojas
nada que se refiera a que se sometería al debido proceso. Así también el artículo 226 establece, señora juez, el peligro para el denunciante, el cual el 234, el numeral 7 refiere el peligro efectivo para la sociedad o la víctima del denunciante. En ese sentido, respecto al peligro de obstaculización se refiere, nosotros como Ministerio Público, el artículo 235, el numeral 2, el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, la víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En ese sentido, solicitamos la detención preventiva por 180 días. Señora juez, eso es todo. Gracias. Gracias, doctor Rodolfo. Se tiene presente el argumento y la petición de la medida cautelar. Tiene la palabra el representante de los servicios legales integrales, el doctor Fernando. Deseo la palabra. Gracias, señora juez, hago uso de ella. Bueno, ratificar los riesgos procesales expresados por aquí, por la parte del fiscal, del Ministerio Público. Así, el artículo 234 en su numeral 1, 2 y 7. Asimismo, solicitamos a su autoría que en este numeral, en el inciso 7, se considere la sentencia constitucional 001/2019 S2 con relación a la denuncia. Es parte del grupo vulnerable que tiene la protección de pasar al Estado en los casos de violencia o agresión sexual. Asimismo, que se considera la sentencia constitucional 394/2018 S2, en la cual las autoridades judiciales están llamando a aplicar el tema de vulnerabilidad, considerando la vulnerabilidad de la víctima de los hechos de violencia o de agresión sexual. Dicha sentencia constitucional se señala aquí en el artículo 234, en su numeral 7, lo que ha fundamentado el señor fiscal, el doctor Rodolfo Eden. Gracias. Gracias, doctor Fernando. Se tiene presente el argumento por parte del representante de los servicios legales integrales. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado, doctor Rodrigo. Le cedo la palabra. Gracias, señora juez. Seré breve y conciso en cuanto a los elementos de conclusión suficiente que el imputado no se someterá a un proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Mi cliente en primera instancia no pudo demostrar domicilio, familia o trabajo, ya que no se pudo defender, se encontraba en una nebulosa sin derecho a la defensa y sin derecho a establecerse sin riesgos procesales. Por otra parte, ya reconoció que en lo que respecta al peligro efectivo de la sociedad y para las víctimas, señora juez, tengo a bien adjuntar en esta audiencia el certificado de trabajo del 21 de marzo del 2023, firmado por el señor José Ligerón Zambrana, propietario de la imprenta JR. Establece que mi cliente, el señor Roberto Parada Juchani, desempeña funciones en el cargo de asistente gráfico, demostrando un trabajo responsable, eficiente y puntual en el cumplimiento de las funciones del área de la publicidad, como también manifiesta las relaciones humanas y respetuosas. Eso sería todo. Gracias, doctor Rodrigo. Bien, pasamos a dictar la resolución que corresponde. En Santa Cruz de la Sierra, 18 de mayo del 2024, a horas 9:50 am, la solicitud de medida cautelar interpuesta por la señora representante del Ministerio Público en contra de Roberto Parada Juchani dentro de la investigación por el presunto delito de feminicidio previsto y sancionado por el Código Penal, numeral 1, con relación a los riesgos procesales y petición de la medida cautelar, considerando la solicitud de la detención preventiva por parte del Ministerio Público y el representante de los servicios legales integrales municipales, la solicitud de las medidas de carácter personal por la parte imputada, la imputación formal y provisión, la fundamentación del artículo 233 en su numeral 1, numeral 2 de la ley 1173 con relación a los riesgos procesales de los artículos 234, 235, que el Ministerio Público solicita la medida excepcional de detención preventiva y se deja en claro que evidentemente se respetan los derechos fundamentales establecidos en el artículo 6
del Código de Procedimiento Penal con respecto al artículo, evidentemente tiene que ser tratado como tal. En tanto y en cuanto no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, pero también vamos a considerar lo que establece el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que dice, ¿no? En su numeral 1, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. En su numeral 2, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. En su numeral 4, ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Bien, considerando lo que establece el Auto Supremo 08/2019, que se refiere que la declaración de la víctima se constituye como una prueba fundamental, es deber de investigar y juzgar con perspectiva de género en base a los estándares establecidos por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en los cuales establecido en los procesos penales la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria y el juicio, y que la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria y el juicio, y que la perspectiva de género considera la situación de vulnerabilidad en la cual se evidencia que se encuentra la víctima y denunciante en este proceso. También considerando de que se establezca más la obligatoriedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de actuar con la debida diligencia. ¿Y qué es actuar con la debida diligencia? Es erradicar inmediatamente lo más posible la violencia que pueda tener acerca de una persona. El actuar con perspectiva de género. También, por otro lado, considerando que el Ministerio Público ha solicitado la medida excepcional de detención preventiva y fundamenta, ¿no?, los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, la Ley 1173, que ha modificado el Código de Procedimiento Penal con respecto a estos riesgos procesales de fuga y obstaculización. En su artículo 234 tenemos lo que es el peligro de fuga. El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente artículo, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia, y debe ser ¿no?, razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de justicia. Con relación al artículo 234, numeral 7, peligro para la víctima de la Ley 1173, la representante del Ministerio Público, que el imputado es un peligro para la víctima y para la sociedad. Refiere que es un peligro para que la sociedad, porque él tiene contacto, ¿no?, con los familiares de la víctima. En su artículo 235 nos habla sobre el peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstancia del fiscal o querellante, ¿no?, que aporte en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. En esta audiencia se ha fundamentado el artículo 235, numeral 4 de la Ley 1173, que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1 y 2 y 3 del presente artículo con respecto a los artículos 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, en instrucción, ¿no?, contra la violencia hacia la mujer, el Departamento de Santa Cruz, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la jurisdicción que por ley ejerce y en aplicación al artículo 54, numeral 1 y numeral 2, el artículo 233, numeral 1, numeral 2 y numeral 3, el artículo 235, numeral 2 y el 235 de la Ley 1173 dispone la medida extrema cautelar de detención preventiva para el imputado Roberto Parada Jusano en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, siendo la misma en el plazo de 180 días.
Por Secretaría, libre 6 correspondiente el mandamiento de detención preventiva, de conformidad al artículo 235 ter de la ley 1173, vamos a señalar la audiencia de verificación del plazo de la detención preventiva de 180 días para el día viernes 6 de agosto de 2024. Ahora, 10 a.m., la misma que se llevará de manera presencial para todos los sujetos procesales por Secretaría oficial al Centro de Rehabilitación Palmasola para el traslado del detenido. Conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe presentar un avance de investigación, conforme lo establece el artículo 403 y 404 de la ley 1173. Las partes que se sintieran agraviadas pueden hacer uso del recurso de apelación en este momento, toda vez que la resolución es dictada en audiencia. De acuerdo al artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, las partes quedan legalmente notificadas con la presente resolución, la misma que es dada a horas 10 a.m. del día sábado 18 de mayo de 2024. Por favor, Secretaría, regístrese, notifíquese y escríbese una copia. Gracias, Secretaría. Fuerte aplauso.